Un día escuché esta historia. Les contaré mi historia. Así comenzó diciendo el célebre burrito de Belén, mientras los demás animales, llenos de admiración, se disponían a oír la palabra del cuadrúpedo, más afortunado de la historia, el mismo que había visto nacer al niño Jesús. Yo era un burro bruto e imbécil, como cualquiera de ustedes. Comía, dormía y aguantaba con suma paciencia los palos y malos tratos que los racionales me daban, hasta que caí en manos de don José, el dueño más bueno que tuve jamás, no como el común de los mortales. Hacía más de 15 años que llevaba mordisqueando las hierbas de Nazaret. ¿Cuántas veces había soñado en largos viajes, con países lejanos, con las aventuras más extrañas y misteriosas? Los demás burros del pueblo carecían de todos estos ideales y no soñaban con nada. Solo ansiaban morirse de una vez, lo antes posible, y luego de haber pegado un buen par de coces a sus dueños. Siempre me pareció que yo era un burro privilegiado. Un día José, con cara muy especial, vino a hablarme al anochecer. Mi buen burrito, Me dijo al oído: come mucho esta noche y ponte fuerte. Hemos de viajar lejos y no sé qué será de nosotros, porque el camino es difícil. Saldremos mañana temprano. Sucederán cosas raras. Desde ahora, todo dependerá de ti. En aquel entonces, si hubiera tenido facilidad de palabra, le hubiera contestado: no tengas miedo, patrón. Puedes cargarme con el universo entero, que yo te lo llevaré a donde sea. No sabes las ganas que tengo de conocer otros mundos. Pero, como solo era un burro, tuve que quedarme callado, y lo más que hice fue mover la cola y mis orejas con emoción no contenida. Comenzaba a clarear cuando estábamos a unas 2 o 3 leguas de Nazaret. José me llevaba de la brida, mas sobre mis lomos sentía un enorme, algo muy pesado que me aplastaba. ¿Quién me manda también ofrecerme a llevar el universo entero? Porque ahora lo parece. ¿Cómo cambian las cosas?, pensaba burramente para mis adentros. Qué pesada la carga que llevo. Ni que me hubieran cargado cielo y tierra juntos. Como todo había sido cargado de noche, no sabía de fijo qué forma o qué dimensión tenía el cargamento. Otra legua más y ya no daba un paso. José adivinó mis sufrimientos. Se acercó a mis orejas y me dijo: Ánimo, burrito. El cielo y la tierra dependen de tu buena voluntad. No me falles esta vez. Los siglos pasados y futuros y todas las cosas de la tierra siguen su tronco, pendientes del andar de tus fuertes pisadas. Eres el burro fundamental de la historia. Grandes profecías dependen de ti. Hablando francamente, tenía ganas de renunciar a tan serio destino. Qué pesadas eran aquellas profecías que decía don José. Yo me iba a empacar dispuesto a no dar un paso más, cuando una mano suave acarició mi cuello, mis crines, mis orejas, como el pétalo de una flor y con la frescura de la brisa del atardecer. Un estremecimiento recorrió por mi cuerpo y una especie de juventud se apoderó de mí. ¿Se trataba de un ángel? ¿Un espíritu? Nada de eso. Una voz dulce y reconfortable reanimó mi debilidad.
Arre burrito, arre borrequito. Era la voz de mi patrona, pero ¿con qué tono más sobrenatural? Nunca la había oído así. Suya era esa voz sublime, y desde aquel momento fui otro burro. El cansancio desapareció de mis patas, el camino me pareció de flores olorosas, y los recios pedregales semejaban praderas de verdes pastos. Cuando bajó la señora, la esposa de don José, María, a quien había visto muy pocas veces, la noté algo especial. Hermosa doncella, más hermosa que el cielo, más hermosa que el sol. ¡Qué dichoso me sentí entonces! Las profecías decían, así lo oí comentar, que quien no cabe en el orbe entero se había hecho tan pequeño que ahora estaba escondido en sus entrañas. Y yo había sido el portador, no del universo entero, sino de aquel que es más que el universo entero. Qué ufano y orgulloso me sentía entonces. Verdaderamente yo era el burro fundamental de la historia, como José lo había dicho. José pidió alojamiento en varias casas, pero nadie le quiso dar posada, y pienso que fue sobre todo al ver lo pobre que éramos los tres. Menudo susto me llevé cuando le dijeron: Si no tienes dinero, me puedes pagar con ese burro. ¡Así me caigo! Un vaído me hizo cerrar los ojos para ver el cambio fatal. Con todas mis fuerzas pensé: ¿venderme a mí, el burro fundamental de la historia? No, no y no. Eso jamás. Primero morir. En ese momento, la mano suave y cariñosa pasó de nuevo por mi cogote, como si hubiera advertido mis internos problemas. No, José, no lo vendas, que luego, más tarde, lo vamos a necesitar mucho. Así dijo la señora, y José obedeció. En aquel momento comprendí a fondo por qué la esposa de José había sido preservada del pecado original. Los burros solo podemos querer y ser queridos por personas sin pecado, por los ángeles y por Dios. En fin, todo estaba previsto para que por último fuéramos a dar a una cueva, en donde pude descansar de mi larga jornada. Lo único de bueno que tenía la cueva era que había pienso en abundancia, como para un banquete que bien merecido me lo tenía. Serían las 8 de la noche cuando llegamos. Hacía un frío horrible. Sin más averiguaciones, me metí en el fondo de la cueva en donde estaban los pesebres con pasto. Pasaron horas. José limpiaba y limpiaba sin descanso el lugar y hacía fuego para atemperar el hielo de la noche y calentar agua. María, entre tanto, de rodillas, rezaba, mientras yo, sin noción del tiempo ni de las horas, miraba a los dos y comía y comía. Cada vez más satisfecho, agitaba mi cabezota, mirando a mi dueña en señal de aprobación y veneración. Ella seguía rezando, rezando, más y más extasiada. Me daba tanta devoción su actitud, que más de una vez quise yo también
hincarme para acompañarla. Pero no podía. Era un burro y nada más. En aquellos momentos hubiera querido ser persona humana. Pobre María, tan hermosa y tan pura, en un lugar tan feo y sucio. Y pobre José, qué de fatigas había de darse para limpiar algo que nunca nadie había tenido interés en limpiar. Cómo me hubiera gustado ayudarle, pero ni modo, era un burro y nada más. Fue cuando comencé a bostezar. Los párpados se me caían. El rojizo fuego iluminaba tenuamente la cueva, llenándola de sombras misteriosas. Había tanto silencio que daba miedo respirar. El fuego se apagó lentamente. José se hincó también y todos quedamos en la oscuridad. Y yo me preparaba para dormir, como se dice, a pierna o a pata suelta, cuando de repente una luz clarísima comenzó a salir del rincón donde estaba recostada María, desparramándose por toda la gruta. Un escalofrío me recorrió el espinazo. Extraños aleteos vibraban sobre mis orejas y cantos celestes comenzaron a llenarlo todo. Levanté mi cabeza y cuál sería mi asombro al ver legiones de ángeles innumerables. El cielo y la tierra se habían dado cita en aquellos rincones abandonados. Todo el universo parecía rodear a la señora. ¿Por qué será?, me pregunté estirando mi cogote. Fue cuando oí el llanto de un niño y vi un pequeño recién nacido traído quizás del cielo por aquellos espíritus celestiales. Qué hermoso se le veía en los brazos de la señora, como en un nido. Luego ella lo envolvió en pañales y, santo cielo, lo colocó nada menos que en mi pesebre, en donde yo mismo había estado comiendo ratos antes. Aquello era el colmo de la felicidad y del honor. Nunca había visto yo a un niño tan precioso, tan más bello, cuanto más feo y desolado el lugar donde había venido a nacer. ¿Tenía yo culpa de ello? Este había sido mi destino, esta mi responsabilidad. Tremendo oficio me había sido encomendado. 2 lágrimas resbalaron por mis barbas. Más tarde llegaron unos pastores con regalos. Uno de ellos me miró y requete miró, como si en su vida nunca hubiera visto un burro. Finalmente se dirigió a José y le dijo: Oiga, don José, ¿pero qué hacía ahí un burro? Nada, ahí llegó, ahí se quedó. ¿Quiere que lo saquemos? Debe estar estorbando. Yo me estremecí y miré a don José como para decirle que me dejara estar junto al niño y a su madre. Pero en ese momento María los miró, otra vez ella, y les preguntó: ¿Qué dicen que quieren hacer? Señora, sacar afuera a ese burro hediondo y piojoso. Entonces ella les replicó dulcemente: No, déjenlo aquí. No molesta a nadie y da calor al niño con su aliento. Se tuvieron que quedar con las ganas, abochornados y perversos pecadores. Y otros 2 lagrimones abrumaron de emoción mis pupilas. Mientras yo, ufano, me acercaba más al pequeño recién nacido, al saber que mi pobre aliento le daba calor. Qué buena María y qué bueno el chiquito suyo.
Con qué devoción les miraba yo a ambos, y con tantas fuerzas de amor que les entregaba lo mejor que tenía en aquellos momentos, mi cálido aliento. Pensaba que Dios necesitaba de mí. Desde aquella hora me sentí contento de ser burro y decidí seguir siéndolo con toda mi alma, es decir, un burro a fondo. Y decidí trabajar, sufrir con paciencia y aguantarme todos los sinsabores de la vida. Todo sería nada en comparación con el consuelo de aquella noche sublime, con el privilegio de haber sido testigo del nacimiento de Jesús en Belén. Florica.